Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy quiero hablaros de este libro que estáis viendo en pantalla de Docker in Practice. Yo tengo la versión en papel que me la han prestado y la he podido leer, ¿vale? Un libro que traigo aquí al canal como una recomendación más de lectura. Por cierto, si te gusta leer y sobre todo te gusta leer de este tipo de temas, pues te dejaré en la descripción del episodio la recomendación de lectura de Click Agile, ¿vale? De el tío Bob. Pero continuando con este libro, igualmente tengo que decirte que era una de mis inquietudes, ¿vale? Como desarrollador, conocer el camino que lleva o que toma mi software, mi producto, mi trabajo hasta que llega a producción, ¿vale? Y parte de ello es el tema de la infraestructura. Y algo que se utiliza muchísimo en el tema de infra, ya sea en Amazon, en Azure o en la nube de Google, es Docker. Da igual si es Docker a pelo, con algún framework o Kubernetes o lo que sea, pero conocer Docker, ¿vale? Ese era uno de mis objetivos este año y que acabo de conseguirlo, ¿vale? Bien, antes de empezar, este libro es de 2019, como puedes ver, ¿vale? Entonces, la mayoría de cosas son totalmente actuales, porque es cómo crear un contenedor, cómo configurar, distintas formas de proveer contenedores, cómo arrancarlo, cómo gestionarlo, cómo debes tratar la seguridad, qué aspectos debes tener en cuenta para no exponer información sensible de tus contenedores. Todo eso es actual, ¿vale? Lo que te vas a encontrar son ciertas versiones que están desactualizadas. Eso sí te lo digo desde ya. Probablemente en el mercado pues haya otros libros, otras opciones que estén más actualizadas, pero como digo, esto es un libro que a mí me han prestado y que me ha venido muy bien para conocer esa parte del CI/CD, ¿vale? Del Continuous Delivery, que desde mi lado, desde mi punto de vista como desarrollador, yo no veo habitualmente, porque de eso se ocupan las personas que están trabajando en infra, pero sí que es bueno que lo conozcamos siempre de cara sobre todo a poder gestionar algún incidente, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver capítulo a capítulo. Por cierto, también te dejaré en la descripción del capítulo la lista de la descripción de los distintos capítulos del libro de Click Agile, ¿vale? Por si te interesa ver capítulo a capítulo. En este libro no voy a hacer capítulo por capítulo como se dice en el libro de Click Agile, porque este es un libro muy técnico y hacerlo capítulo por capítulo tendríamos que entrar demasiado en detalle y prácticamente sería como replicar los distintos ejemplos o prácticas que va poniendo el libro, ¿vale? Tiene muchísimos, como el libro indica, en práctica, ¿vale? Tiene muchísimos ejemplos, aquí le llaman técnicas. Y todo viene acompañado de ejercicios y te pone pues todas las entradas y salidas de la consola. Lo vas a entender muy fácilmente, ¿vale? Bien, el libro está dividido en partes y cada parte tiene capítulo. Entonces, la primera parte es de los fundamentos de Docker, ¿vale? Vamos a tener un primer capítulo que es descubriendo Docker, qué es, para qué se utiliza, etcétera, etcétera. El segundo capítulo es entendiendo a Docker, o sea, el por qué surgió la necesidad, cómo es la arquitectura por dentro, a alto nivel obviamente, de Docker, cómo funciona el demonio de Docker. Tenemos el cliente de Docker también, el Docker Clip para poder interactuar, los registros, ¿vale? Y el Docker Hub, ¿vale? Donde podemos publicar nuestros contenedores para que estén disponibles para la comunidad, o también cómo los podemos descargar del Docker Hub, que la comunidad los disponibiliza ahí para nosotros. Bien, la segunda parte del libro es sobre Docker y el desarrollo. Esto es una parte muy interesante porque nos indica cómo Docker nos puede ayudar en nuestras tareas diarias de desarrollo de software, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya dentro de la parte 2 el capítulo 3, que es usando Docker como una máquina virtual ligera. Además te explica hasta cómo migrar o cómo puedes migrar tus aplicaciones monolíticas o de microservicios de una máquina virtual tradicional a un Docker, ¿vale? A un contenedor. Hay algunas técnicas, te muestra, si no recuerdo mal eran 3,
y te puede ayudar, ¿vale? Si tú estás en ese tipo de situaciones. Bien, el capítulo 4, que se llama Construyendo las imágenes, pues te indica cómo construir imágenes de Docker para poder crear contenedores, porque una cosa es la imagen y la otra es el contenedor que tú creas a partir de la imagen, ¿vale? El capítulo 5 trata sobre cómo correr contenedores. Hay distintas formas, con distintos flags, con distintos parámetros, en función de que tú le puedas pasar información desde afuera al contenedor, o que puedas tener el contenedor o ejecutar en un modo más verboso, etcétera, etcétera. Se pueden hacer mogollón de cosas. La verdad que Docker en ese aspecto, tremendo, ¿vale? El capítulo 6, que es, o que se llama Docker en tu día a día, ¿vale? ¿Cómo puedes utilizar Docker en tu día a día como desarrollar, ¿vale? Capítulo 7 habla de todo lo que conlleva o todo lo relacionado con la configuración de Docker. O sea, es muy profundo el libro. O sea, no solo profundo, sino además amplio, abarca mucho en ese aspecto y tiene un capítulo completo acerca de la configuración de Docker, ¿vale? Ahora ya pasamos a la parte 3 del libro. Aquí ya nos habla de Docker o cómo Docker encaja en la filosofía de DevOps, ¿vale? Y concretamente, pues ya con el capítulo 8, que nos habla de el CI, Continuous Integration, cómo podemos aumentar la velocidad de desarrollo incluyendo Docker en nuestros pipelines, ¿vale? Nos habla pues del Docker Hub, de cómo construir de una forma más eficiente nuestros contenedores. Tenemos que tener en cuenta que aquí ya estamos hablando de ejecutar los contenedores en producción, de ejecutar contenedores en entornos donde ya son billable, donde ya nos van a cobrar. Entonces, ¿cómo podemos construir imágenes más óptimas, que pesen menos, que tarden menos en arrancar, de forma que podamos ahorrar costos? Es toda una ciencia este capítulo en el que nos explica eso, ¿no? Cómo podemos hasta minificar una imagen de Debian, por ejemplo, para que en lugar de que pese 400 megas por default, pues te pese 40 megas, ¿vale? Es tremendo. El capítulo 9, si bien en el 8 pues hablaba de CI, pues en el 9 es de CD, del Continuous Delivery, ¿vale? Los principios para utilizar Docker de acuerdo al Continuous Delivery. Y aquí pues te habla de un montón de técnicas que te van a ayudar en esta parte del Continuous Delivery usando Docker, ¿vale? Capítulo 10, último capítulo de la parte 3, la que habla de Docker y DevOps. Aquí nos habla de red, de cómo cómo puedes comunicar todos tus contenedores entre sí, puedes crear grupos de contenedores, puedes crear subredes virtuales de contenedores y una serie de técnicas para incluso poder simular un estrés en los contenedores en producción. Es decir, te va a indicar técnicas para que a través de también programas de Linux puedas simular cómo hay una pérdida de paquetes y cómo se puede comportar tu aplicación cuando esté atravesando pues un problema de red, ¿de acuerdo? Es súper interesante. La parte 4 del libro, que ya nos habla de la orquestación, ¿vale? ¿Cómo llevamos los contenedores desde una máquina de desarrollo? Porque hasta ahora casi todo hemos hablado de nuestro localhost, ¿vale? ¿Cómo lo llevamos eso a la nube? ¿Cómo orquestamos todos los contenedores? Bien, aquí pues partimos con el capítulo 11, que es una primera aproximación a la orquestación de contenedores, ¿vale? El segundo estaríamos hablando de cómo, el capítulo 12, que se llama Data Center como sistema operativo con Docker. O sea, ya fijaos que ya estamos tratando a Docker como sistema operativo, como, bueno, eso es llevarlo muy al extremo, ¿no? No es un sistema operativo, pero llevarlo hasta ese nivel en los data center. Y aquí nos va a hablar todo lo relacionado con datos. Cómo podemos
poner nuestras fuentes de datos disponibles para otros contenedores, de forma que muchos contenedores estén atacando a un solo contenedor que puede tener varios contenedores, no sé si lo he dicho bien, o varias instancias de contenedores, de forma que podamos escalar eso, ¿vale? Así que el capítulo 12, no 2, que antes me equivoqué, es relacionado a todo lo relacionado con los centros de datos o la fuente de datos, pero con Docker. Bien, el capítulo 13 ya nos habla de plataformas de Docker, ¿vale? Factores organizacionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir utilizar Docker, áreas a considerar a la hora de utilizar Docker, porque seamos realistas, no todas las organizaciones tienen la necesidad de utilizar Docker, ¿vale? Pero sí que una gran mayoría, o por lo menos la mayoría de empresas que necesiten escalar o que quieran realmente poner en producción de una forma rápida, generalmente Docker está ahí, ¿vale? Y por último, la parte 5 del libro es la última parte, y tal vez no es la más importante, pero una muy importante a tener en cuenta, que es Docker en producción, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 3 capítulos que son el 14, 15 y 16. El 14 se centra en la seguridad, todo lo que tenemos que conocer acerca de la seguridad para poner nuestro Docker en producción. Recordad que cuando construimos un contenedor, nosotros podemos dejar incluso en los registros algunas claves que son accesibles. Entonces tenemos que tener cuidado de limpiar todo aquello que sea información sensible, de cara a que no vaya a quedar por error expuesta en internet, ¿vale? El capítulo 15, perdón, tengo un problema hoy con los capítulos, se llama un plan de navegación, ¿vale? Ejecutando Docker en producción, pues donde ya nos habla de la monitorización de los contenedores, del control de recursos. Es súper importante controlar los recursos cuando estamos desplegados en cualquier nube, porque siempre lleva una serie de costos asociados y que pueden ser importantes, ¿vale? Y sistemas de administración. Y por último, el capítulo 16, donde ya nos habla de Docker para los retos, ¿no? que nos conlleva Docker, ¿vale? Entonces, tema de performance, temas de que unos contenedores hablen con otros, cómo se maneja todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien, gente, pues eso es lo que quería comentaros del libro de Docker in Practice. Lo recomiendo de verdad, así que no olvidéis estar siempre en constante aprendizaje. Os dejaré en la descripción los links a mis cursos de Git, de Go y de Java con un gran descuento. Nada más, nos vemos en la próxima.